Cúbrete la cara, maldita sea, que el cielo se nos viene encima. El aire en Jerusalén ya no se puede respirar. Sabe a tierra seca, a metal y a un miedo que te muerde las entrañas. No son ni las 3 de la tarde y el sol se ha borrado del mapa, dejando un rastro de oscuridad espesa que te mancha la piel. No es un eclipse, no es una tormenta normal. Es como si alguien hubiera apagado la luz del mundo de un solo golpe. Caleb siente que el suelo bajo sus pies ya no es sólido. Se tambalea, se agarra a una pared de piedra que vibra como si tuviera un corazón frenético latiendo dentro. El estruendo que viene de las entrañas de la tierra no es un ruido, es un rugido que te desarma los huesos. A pocos metros, el Gólgota es una carnicería de sombras y gritos, pero lo que está pasando en el valle es mucho peor. Las rocas se están partiendo, no se agrietan, estallan. El cementerio que rodea la ciudad, ese lugar de silencio y respeto, se ha convertido en una zona de guerra geológica. Los sepulcros, pesadas losas de piedra que hacían falta 5 hombres para mover, saltan por los aires como si fueran trozos de papel. Caleb ve cómo una de esas piedras, de casi media tonelada, vuela sobre su cabeza y se hace pedazos contra una vivienda. El polvo lo ciega, le raspa la garganta. Escucha a la gente aullar, no por el temblor, sino por lo que están viendo salir de entre los escombros. No hay ángeles con trompetas, solo hay una confusión asfixiante y figuras que se levantan entre la polvareda, sacudiéndose el sudor y la tierra de años. El pánico es absoluto porque esto no debería estar pasando. Los muertos no regresan, los muertos se quedan donde los dejas, pero hoy, mientras un hombre exhala su último aliento en una cruz, allá arriba, el orden de la vida se ha ido al diablo. Caleb se limpia los ojos, arrodillado entre el barro y la grava, y lo que ve a 5 pasos de él lo obliga a contener el vómito. Una mano, pálida y curtida por el tiempo, se aferra al borde de una tumba recién abierta. No es un fantasma, es una presencia física, pesada, aterradora. El corazón le late tan fuerte que siente que le va a reventar el pecho. El mundo se ha vuelto loco y no hay donde esconderse cuando la tierra decide escupir lo que ya había devorado. Comprueba si ya estás suscrito a este canal porque aquí no te contamos cuentos de hadas, te mostramos la cara más cruda de lo que nadie se atreve a explicar. El silencio que sigue al gran estruendo es todavía más aterrador. Ya no tiembla el suelo, pero el aire está cargado de una electricidad que te pone los pelos de punta. Jerusalén es un caos de escombros y gente corriendo sin rumbo, chocando unos con otros en la penumbra. Caleb intenta levantarse, pero sus piernas parecen de trapo. Mira a su alrededor y ve a otros como él, petrificados. El hedor a tierra removida es insoportable. Entonces, lo ve. No es una alucinación por el golpe en la cabeza. Es un hombre. Lleva una túnica de lino grisácea, sucia, rota por el tiempo. Camina con una lentitud que te drena la sangre. No grita, no pide ayuda, solo camina hacia la puerta de la ciudad con los ojos fijos en un punto que nadie más ve. Caleb reconoce esa cara. Es imposible, se dice a sí mismo mientras siente un frío glacial recorrerle la espalda. Ese es Natanael, el panadero que murió hace 2 inviernos. Él mismo ayudó a cargar el cuerpo. Él mismo vio cómo cerraban la piedra. El dilema psicológico lo golpea como un mazo. Debe correr hacia él y abrazarlo, o debe huir por su vida porque lo que tiene enfrente desafía toda lógica humana. La ciudad se convierte en un laberinto de encuentros imposibles. En cada esquina, alguien se topa con un rostro que solo existía en sus recuerdos o en sus pesadillas. No hay alegría en este regreso, solo un asombro que duele, una tensión que fractura la cordura de cualquiera que esté mirando. Las familias se encierran en sus casas, atrancando las puertas, pero ¿cómo dejas fuera a alguien que ya conoce tu hogar, a alguien que legalmente ya no existe? La estructura misma de la sociedad se está desmoronando en cuestión de minutos. Los soldados romanos, tipos duros que han visto de todo en el campo de batalla, están blancos como el papel, dejando caer sus lanzas y retrocediendo ante figuras que no responden a sus órdenes. Es un colapso mental colectivo. Caleb sigue a Natanael a una distancia prudente, con el estómago revuelto. Ve cómo el hombre se detiene frente a una casa humilde. Una mujer sale, probablemente atraída por el ruido, y se queda muda, con el cántaro de agua haciéndose añicos contra el suelo. El choque de 2 realidades que nunca debieron mezclarse crea un vacío en el pecho de Caleb. Sí, los muertos están aquí. ¿Qué significa eso para los que todavía respiran? Se ha acabado el tiempo. Ese es el castigo por lo que acaba de pasar en la colina. La oscuridad empieza a ceder, pero la luz que regresa es mortecina.
como si el sol tuviera vergüenza de iluminar lo que ha quedado en las calles. Caleb observa desde las sombras cómo la mujer se desploma de rodillas frente al hombre que una vez fue su esposo. No hay palabras, solo un gemido sordo que te corta los pulmones. El tipo, Natanael, extiende una mano que parece pesar 1 tonelada y le toca el hombro. Es un gesto humano, demasiado real para ser un sueño, y eso es lo que más aterra a Caleb. No hay magia brillante ni coros celestiales, solo el peso bruto de la carne que ha vuelto de donde no hay retorno. La ciudad es ahora un hervidero de rumores y llanto. Algunos dicen que es una maldición, otros que es la señal de que el mundo se ha roto para siempre. Los líderes religiosos se esconden en el templo, tratando de encontrar una explicación en sus rollos de pergamino, pero no hay nada que explique por qué el velo que separa la vida de la nada se ha rasgado de arriba a abajo. El dilema se vuelve insoportable. ¿Qué haces con un muerto que ha vuelto a la vida? ¿Lo sientas a tu mesa? ¿Le pides perdón por lo que no dijiste? ¿O simplemente esperas a que se desvanezca como un humo negro? Caleb siente que se está volviendo loco. Empieza a ver a más personas saliendo de las sombras, figuras que caminan con una determinación tranquila, atravesando el caos de los vivos como si estos fueran solo estorbos en su camino hacia algún destino desconocido. La tensión es tan alta que podrías cortarla con un cuchillo. La gente empieza a señalar hacia el templo, hacia el palacio, hacia la cruz. Todo está conectado, pero nadie tiene la fuerza necesaria para aceptar la verdad de lo que sus ojos están procesando. Comenta la frase: el miedo es el único lenguaje que todos entendemos si sientes la angustia de Caleb en este momento. El descenso a la realidad es lo más difícil de digerir. Las horas pasan y el impacto inicial se convierte en una pesada carga de incertidumbre. Esos que regresaron no son zombies de película, son personas con la mirada cargada de una paz que ofende a los vivos que están histéricos. Caleb ve cómo Natanael ayuda a la mujer a levantarse. No hablan, pero la conexión es tan intensa que Caleb tiene que apartar la vista. Se siente como un intruso en un momento sagrado y prohibido. Jerusalén ya no volverá a ser la misma. Aunque los muertos se retiren, aunque las tumbas se vuelvan a sellar, el recuerdo de esa tarde donde la tierra se abrió y el cielo se pudrió quedará tatuado en el ADN de cada testigo. El sol finalmente se pone, pero nadie duerme. Caleb se sienta en un rincón de la plaza, mirando sus manos sucias. Se da cuenta de que la vida es mucho más frágil y extraña de lo que nos permitimos creer para no perder la cabeza. Lo que pasó en el 33 de qué no fue un espectáculo para las masas, fue una fractura en la lógica del universo. Al amanecer, muchos de los que regresaron ya no estaban. Se dice que se desvanecieron con la primera luz del alba, dejando tras de sí tumbas vacías y corazones destrozados por segunda vez. Caleb camina hacia su casa, sintiendo que cada paso pesa más que el anterior. Mira hacia la colina, donde 3 cruces vacías se recortan contra el cielo naranja. El mundo sigue girando, la gente volverá a comprar pan, a pelear por dinero y a quejarse del calor, pero él sabe la verdad. Sabe que hubo un momento en que la muerte perdió el control y que nada, absolutamente nada, es tan definitivo como nos cuentan. La historia no terminó ese día. Apenas estaba empezando a escribir sus páginas más oscuras y reales. Si viste hasta aquí, es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Baja ese tono si no quieres que los vecinos llamen a la policía. Julián, la voz de su hermano mayor, Marcos, no era de arrepentimiento, sino de pura cobardía disfrazada de autoridad. Julián sentía que la sangre le golpeaba las sienes con la fuerza de un martillo hidráulico. En la mesa de la cocina, los papeles de la hipoteca de su madre estaban manchados de café frío y desesperación. Marcos no solo se había gastado los ahorros de toda una vida en una inversión que cualquier niño de primaria sabría que era una estafa, sino que ahora pretendía que Julián firmara como aval de un préstamo privado con intereses que harían palidecer a un usurero. Es solo para ganar tiempo, repetía Marcos, evitando mirarlo a los ojos. Pero el tiempo era lo único que ya no tenían. Julián miró por la ventana y vio un coche oscuro estacionado frente a la entrada. No era la policía. Eran los tipos que no envían notificaciones por correo certificado. Comprueba si ya estás suscrito a este canal porque cada semana traemos casos donde la realidad supera cualquier pesadilla y no querrás perderte el desenlace de esta traición familiar. Julián cerró las cortinas de un tirón, sintiendo un frío metálico en el estómago. Sabía que si abría esa puerta, su vida como la conocía se terminaría en ese instante. No era solo el dinero.
Era el hecho de que su propio hermano lo estaba usando como escudo humano. Firma, Julián. Si no lo haces, nos quitan la casa la próxima semana, insistió Marcos, acercándole un bolígrafo con la mano temblorosa. Julián se dio cuenta de que su hermano ya no era la persona con la que había crecido. Era un extraño, consumido por la ludopatía financiera, un hombre que prefería ver a su familia en la calle antes que admitir su fracaso. La presión en el pecho de Julián era asfixiante. Tenía dos opciones: hundirse con Marcos o dejar que los tipos del coche se encargaran de él, sabiendo que eso destruiría a su madre de un infarto. El dilema no era sobre el dinero, sino sobre cuánta lealtad le debes a alguien que ya te ha vendido por unas monedas. Si crees que la familia debe estar por encima de todo, incluso de la propia ruina, escribe en los comentarios. No hay vuelta atrás. El silencio en la cocina se volvió tan denso que Julián podía oír el segundero del reloj de la pared como si fueran hachazos. De repente llamaron a la puerta. No fue un golpe fuerte, sino 3 toques secos, rítmicos, casi educados. Marcos se puso pálido, su cara adquirió un tono grisáceo que Julián nunca olvidaría. «Diles que no estoy», susurró Marcos, retrocediendo hacia el pasillo. Julián se quedó ahí, con el bolígrafo en la mano y el peso de una decisión que iba a marcar sus próximos 20 años. Miró el papel, miró la puerta y luego miró a su hermano. Vio la mediocridad, la mentira y el egoísmo destilado. Julián dejó el bolígrafo sobre la mesa, caminó hacia la entrada y puso la mano en el pomo. No iba a firmar nada. Iba a abrir la puerta y a contarles la verdad a esos hombres, sin adornos, sin excusas. Iba a salvarse a sí mismo y a su madre, aunque eso significara que Marcos tuviera que enfrentar las consecuencias que tanto le aterraban. Al final del día, el amor tiene un límite, y el de Julián se había agotado entre deudas y mentiras. Abrió la puerta y el aire frío de la noche le golpeó la cara, trayendo consigo el aroma de un final inevitable. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo «Lo vi hasta el final», para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like y comparte este video para que más personas entiendan que a veces soltar es la única forma de no ahogarse. Marcos tiró el teléfono al asfalto mojado. No se rompió, pero el ruido metálico le dolió en los dientes. No era solo un aparato, era el único hilo que lo ataba a esa vida que casi lo mata. Miró hacia atrás, a las luces de la ciudad que ahora parecían ojos juzgándolo. Había tomado la decisión. Sí, pero nadie te dice que el alivio se siente igual que el pánico los primeros 5 minutos. Su hermana lo llamó 3 veces antes de que él pudiera siquiera respirar sin sentir que el pecho se le abría. Si contestaba, volvía al fango. Si no lo hacía, el mundo pensaría que era el malo del cuento. Pero ya basta de ser el héroe que termina en el hospital por salvar a gente que no quiere ser salvada. Comprueba si ya estás suscrito a este canal, porque aquí no te contamos cuentos de hadas, te contamos la verdad que otros prefieren callar. El silencio en su nuevo departamento era tan denso que podía masticarse. Marcos se sentó en el suelo, rodeado de cajas que ni siquiera quería abrir. Cada objeto dentro de ellas era un recordatorio de lo que dejó atrás: el negocio familiar, las mentiras de su padre, la cara de decepción de su madre cuando él decidió que no iba a cubrir más el desfalco. El dilema no era el dinero, nunca lo fue. El problema era que para salvarse a sí mismo tuvo que dejar que el barco de su familia se hundiera. La culpa es una perra que no ladra, solo muerde. ¿Era egoísmo o simplemente supervivencia? Su padre lo llamó traidor, pero ese traidor era el único que dormía sin pastillas por primera vez en 10 años. Sin embargo, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era su hermana. Era el abogado de la empresa con una voz que destilaba veneno. Las amenazas empezaron suaves, casi como consejos de un viejo amigo, pero Marcos sabía que detrás de cada «queremos lo mejor para ti» se escondía una soga lista para apretarle el cuello. Le ofrecieron una suma ridícula de dinero a cambio de que firmara un documento donde se hacía responsable de errores que él no cometió. Era el sacrificio perfecto. Si aceptaba, su familia mantenía el estatus y él se convertía en el villano oficial con los bolsillos llenos. Si se negaba, la verdad saldría a la luz y el apellido de 3 generaciones terminaría en el barro. Estaba contra la pared, con el sudor frío bajándole por la espalda y el corazón martillando en los oídos como un tambor de guerra. Comenta la frase «La verdad duele» si alguna vez tuviste que elegir entre tu paz mental y lo que los demás esperaban de ti. Marcos se levantó, caminó hacia la ventana y vio su reflejo en el vidrio. No reconoció al hombre que lo miraba.
Tenía ojeras que parecían golpes y las manos le temblaban, pero en sus ojos había algo nuevo, fuego. Agarró el teléfono, pero no para llamar al abogado, llamó a la prensa. Sabía que después de esto no habría vuelta atrás, que los domingos de asado se habían terminado para siempre y que su nombre sería sinónimo de escándalo en todos los periódicos locales. Pero mientras el tono de llamada sonaba, sintió que el nudo que tenía en la garganta desde los 15 años finalmente se deshacía. La verdad no te hace libre de inmediato, primero te destroza, pero es la única base sólida sobre la cual reconstruir algo que no esté podrido por dentro. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso, deja un comentario diciendo "lo vi hasta el final" para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like y comparte este video para que más personas entiendan que a veces soltar es la única forma de no ahogarse. El silencio en la sala era tan pesado que Javier sentía que el techo se le venía encima. No eran las deudas lo que lo asfixiaba, sino el hecho de que su propio hijo, el chico que él mismo había criado para ser un hombre de bien, estaba sentado frente a él con los nudillos pelados y la mirada más fría que el mármol de una tumba. No preguntes de dónde salió la plata, papá, solo úsala, le soltó el muchacho sin pestañear, empujando un sobremanchado de algo que no era precisamente café por encima de la mesa de madera vieja. Javier miró el fajo de billetes y luego a su hijo, buscando un rastro de aquel niño que le pedía cuentos antes de dormir, pero solo encontró a un extraño que parecía haberle vendido el alma a la gente equivocada. La verdadera pesadilla no era el hambre que estaban pasando, sino el precio que ahora tenía que pagar para saciarla. Comprueba si ya estás suscrito a este canal para que no te pierdas ni un solo caso donde la moral se pone a prueba de la forma más cruda posible. La cirugía de su esposa estaba programada para el lunes. Sin ese dinero, ella simplemente se apagaría como una vela sin oxígeno en mitad de una tormenta. Pero Javier sabía que esos billetes no venían de un trabajo extra en el taller, sino de un trato con los tipos que manejan los hilos oscuros del barrio. Cada vez que sus dedos rozaban el sobre, sentía una descarga de asco que le subía por los brazos. Su hijo lo miraba con una mezcla de orgullo retorcido y desesperación contenida. «Si no la pagas tú, lo haré yo», insistió el joven, dándole la espalda para esconder un temblor en las manos que lo delataba por completo. El dilema era un mazo golpeándole el cráneo una y otra vez: salvar a la mujer de su vida usando el pecado de su hijo, o dejar que ella se fuera para siempre manteniendo una integridad que en ese momento parecía un chiste de mal gusto. Por favor, comenta ahora mismo la frase «el peso de la sangre» si crees que la familia justifica cualquier decisión, por oscura que sea. Esa noche Javier no pegó el ojo. Se quedó sentado en el borde de la cama viendo respirar con dificultad a su mujer, dándose cuenta de que cada bocanada de aire de ella le costaría la inocencia a su hijo para el resto de sus días. Al amanecer, tomó el sobre con una mano que no dejaba de sudar. No fue a la clínica. Caminó hasta el muelle, con el corazón martilleando contra las costillas, como un animal enjaulado que sabe que va al matadero. Allí lo esperaba un tipo con una chaqueta de cuero barata y ojos de serpiente que solo quería saber una cosa: ¿lo vas a hacer tú o vas a dejar que el mocoso pague tu deuda de honor? Javier entendió en ese segundo que no había salida limpia, que una vez que el barro te toca las rodillas, lo único que queda es hundirse del todo para que los demás puedan caminar por terreno seco. No había heroísmo en su mirada, solo una derrota inevitable que le vaciaba el pecho. Entregó el sobre, pero no para pagar la cuenta del hospital, sino para comprar la libertad de su hijo de las garras de esos buitres, sabiendo que esa sería la última vez que podría mirarse al espejo sin sentir ganas de romperlo en 1000 pedazos. Si viste hasta aquí, es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo «lo vi hasta el final», para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like y comparte este video para que más personas entiendan que a veces el sacrificio más grande no es morir por alguien, sino vivir con la culpa para que el otro pueda tener una oportunidad. El peso de ese silencio en la habitación era tan denso que casi se podía masticar. Julián miró sus manos. No estaban manchadas de sangre, pero las sentía pesadas, como si cargara bloques de cemento invisibles que le impedían levantarse de esa silla de plástico gastada. El oficial de policía, un tipo con ojeras profundas y olor a café barato, le devolvió su identificación sin decir una palabra, solo con esa mirada de lástima que te dan cuando creen que lo has perdido todo, sin saber que, en realidad, lo habías entregado por voluntad propia. Al salir de la comisaría, el aire frío de la madrugada le golpeó la cara, como un bofetón de realidad.
Al otro lado de la calle, vio a su hermano. Estaba temblando, envuelto en una manta térmica plateada que brillaba bajo las luces azules de las patrullas que aún rodeaban la zona. Sus ojos se cruzaron por un segundo y Julián supo que el pacto estaba sellado. No hacían falta confesiones ni abrazos. A partir de ese momento, uno caminaría bajo el sol como el sobreviviente, y el otro sería la sombra que cargaría con la verdad podrida para que el primero pudiera respirar. Caminar de regreso a una casa, que ahora se sentía como una tumba, es una tortura que nadie te explica en las películas. Cada rincón del pasillo le recordaba el plan, la desesperación de las 2 de la mañana y el momento exacto en que decidió que su propia reputación valía menos que la redención de su hermano. Los vecinos, asomados por las cortinas, murmuraban palabras que no llegaba a oír, pero que sentía como picaduras de insecto. Algunos le daban palmaditas en el hombro al cruzarlo, otros bajaban la mirada con una mezcla de respeto y miedo. Lo trataban como a un héroe trágico, como a una víctima del destino, cuando él se sentía como el arquitecto de una mentira perfecta que empezaba a agrietarse por dentro. Se sentó en la mesa de la cocina, frente a una taza de café que se enfrió antes de que se atreviera a dar el primer sorbo. La pregunta le taladraba el cráneo. ¿Valía la pena destruir su carrera, su nombre y su paz mental por alguien que, muy probablemente, volvería a cometer el mismo error en 6 meses? La duda no es un pensamiento, es un veneno que corre lento por las venas y te va paralizando el corazón. Escribe en los comentarios la frase: nadie debería cargar con un peso que no le corresponde. Si crees que Julián cometió el error más grande de su vida al salvar a alguien que no estaba listo para ser salvado. Los días siguientes fueron un descenso lento hacia un infierno personal. El proceso judicial avanzaba con una eficiencia aterradora y cada vez que Julián tenía que firmar un documento o ratificar su declaración, sentía que estaba clavando un clavo más en su propio ataúd social. Su hermano intentó llamarlo varias veces, pero Julián dejaba que el teléfono vibrara sobre la mesa hasta que se quedaba en silencio. ¿Qué podían decirse que no fuera una mentira más? El agradecimiento de alguien por quien te has inmolado se siente como un insulto, como una bofetada cargada de hipocresía. Una noche, mientras revisaba las fotos viejas en su teléfono, Julián entendió con una claridad brutal que ya no quedaba nada del hombre que solía ser antes de esa noche. Se había convertido en un mártir sin altar, en un tipo que caminaba por la calle esperando que alguien finalmente lo descubriera, que alguien gritara la verdad en su cara, solo para terminar con la agonía de fingir. Pero la verdad no llegó, solo quedó el eco seco de sus propios pasos en una ciudad que lo aclamaba como un santo, mientras él sentía cómo se pudría por dentro, dándose cuenta de que salvar a la persona que amas a veces significa perderte a ti mismo para siempre en un callejón sin salida. Si viste hasta aquí, es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like y comparte este video con alguien que necesite cuestionarse hasta dónde llegaría realmente por su propia sangre. Javier cerró la puerta de la oficina con el pulso a 1000. No era el miedo a que lo atraparan, era el asco de saber que el tipo que le estrechaba la mano cada mañana era el mismo que le estaba cavando la tumba. Tenía 3 facturas médicas sobre la mesa y un saldo en la cuenta que no llegaba ni para el café de la tarde. La propuesta de dinero fácil de su jefe ya no parecía un favor, sino una soga al cuello. Si firmaba ese documento, su madre seguía viva otro mes, pero él se convertía en el villano de una historia que nunca quiso protagonizar. Se miró al espejo del baño y no se reconoció. Las ojeras eran surcos de un hombre que ya no dormía, que solo sobrevivía a base de mentiras y cafeína barata. Comprueba si ya estás suscrito a este canal porque aquí no te contamos cuentos de hadas, te mostramos la realidad sin filtros que otros prefieren ignorar. El dilema era una trampa para ratones. Si hablaba, perdía el seguro médico. Si callaba, se volvía cómplice del desfalco más grande de la empresa. Su madre, desde la cama del hospital, le sonreía con esa fragilidad que le partía el alma, preguntándole si todo iba bien en el trabajo. Él asentía, tragándose la bilis, sintiendo cómo cada palabra era un clavo más en su propia conciencia. La moral es un lujo que la gente con la nevera llena se puede permitir, pero Javier tenía el estómago pegado al espinazo y una cuenta regresiva en el monitor de signos vitales de la mujer que le dio la vida. ¿Qué harías tú? ¿Te hundirías con tu integridad intacta o te ensuciarías las manos para que los pulmones de quien amas sigan funcionando? Comenta: nadie sabe de lo que es capaz
hasta que no tiene salida, si sientes que Javier está atrapado en un laberinto donde todas las puertas llevan al mismo precipicio. La presión empezó a manifestarse físicamente. El tic en el ojo izquierdo no lo dejaba en paz y el sudor frío le empapaba la camisa apenas escuchaba el teléfono sonar. Ya no era solo el jefe, eran socios que nunca daban la cara, voces anónimas que sabían exactamente a qué colegio iba su hija y qué medicinas necesitaba su madre. El juego cambió de ser un robo corporativo a una amenaza de muerte silenciosa. Javier se dio cuenta de que no era un jugador, era un peón que ya habían sacrificado antes de empezar la partida. La soledad en esos momentos es un peso muerto que te dobla la espalda. Buscó ayuda en viejos amigos, pero todos miraron hacia otro lado. Nadie quiere quemarse con el fuego ajeno cuando las llamas ya lamen el techo. Se quedó ahí, sentado en el borde de la cama, con un bolígrafo en la mano y el contrato que lo condenaba frente a él, sabiendo que esa noche sería la última vez que podría mirarse a los ojos sin sentir ganas de vomitar. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like y comparte este video con alguien que necesite cuestionarse hasta dónde llegaría realmente por su propia sangre. Julián no podía dejar de mirar la mancha de café en el suelo, una distracción barata para no enfrentar la mirada de Mateo. El silencio en esa cocina era tan denso que se sentía en los pulmones, una presión física que le impedía respirar con normalidad. Mateo, con esa calma que solo tienen los que ya no tienen nada que perder, le pidió las llaves del coche. No fue un favor, fue una orden disfrazada de sugerencia. Julián entendió en ese segundo que su sacrificio no había comprado la libertad de su hermano, sino su propia esclavitud. Había limpiado la escena, había mentido a la policía y había traicionado sus propios principios por lealtad. Pero la lealtad es un camino de una sola vía cuando tratas con alguien que ha perdido el norte. El dilema le quemaba por dentro. Si hablaba ahora, el que terminaría en una celda por encubrimiento sería él, pero si se callaba, Mateo seguiría arrastrándolo al fondo de un pantano del que nadie sale limpio. ¿Hasta qué punto eres responsable de los errores de alguien solo porque comparten el mismo apellido? Mateo se levantó, le puso una mano en el hombro y apretó con una fuerza innecesaria. Mañana necesitamos más dinero, Julián, y sé que lo vas a conseguir porque tú siempre eres el hermano bueno. Esas palabras fueron como una bofetada de realidad. El hermano bueno era ahora el cómplice perfecto. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase: a veces la familia es la cadena más pesada si alguna vez has sentido que tienes que salvar a alguien que no quiere ser salvado. Esa noche, Julián no pegó el ojo. Se quedó sentado en el borde de la cama, escuchando los ronquidos de Mateo desde la habitación de al lado. Cada respiración de su hermano sonaba como una burla, un recordatorio de que mientras uno dormía con la conciencia anestesiada, el otro se desintegraba por dentro. Recordó cuando eran niños, y él siempre lo defendía de los abusones del barrio, pero esto no era un patio de recreo. Esto era la vida real, donde las malas decisiones se pagan con años de libertad o con algo mucho peor, la pérdida total de quién eres. Julián se miró en el espejo del baño y no se reconoció. Tenía los ojos hundidos y la piel grisácea, como si la culpa le estuviera absorbiendo el color. Se preguntó si el inspector que lo interrogó por la tarde había notado cómo le temblaba el pulso al sostener el vaso de agua. Los investigadores no son tontos, solo están esperando a que el hilo se tense lo suficiente para que alguien se rompa, y Julián estaba a 1 milímetro de estallar. La presión psicológica era una soga que se apretaba cada vez que el teléfono sonaba. Cada notificación era un posible final. Mateo no era una víctima de las circunstancias, era un tipo que había encontrado en Julián el refugio perfecto para no hacerse cargo de sus propios desastres. El plan original de ayudarle a salir del bache se había convertido en una condena perpetua. Julián abrió el cajón donde guardaba los ahorros de toda su vida, el dinero para el negocio que siempre soñó, y supo que ese dinero nunca se convertiría en futuro. Iba a ser el combustible para una huida que probablemente no tuviera destino, o el precio para comprar un silencio que cada día le salía más caro. Al final del pasillo, la puerta de Mateo se abrió lentamente y la sombra de su hermano se proyectó contra la pared. El juego de poder no había hecho más que empezar. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal.
Dale like y comparte este video si crees que la verdad siempre termina saliendo a la superficie, por mucho que intentes enterrarla bajo mil mentiras. Julián sintió que el aire del restaurante se volvía sólido, una masa espesa que no le dejaba inflar los pulmones. Frente a él, Elena reía mientras señalaba el catálogo de cruceros por el Mediterráneo, ajena a que la tarjeta de crédito que Julián apretaba bajo la mesa era poco más que un trozo de plástico inservible. No había fondos, no había ahorros, no había siquiera un trabajo al que volver el lunes por la mañana. Cada mañana, durante los últimos 4 meses, se había puesto el traje, se había anudado la corbata con manos temblorosas y se había sentado en un banco del parque a ver pasar las horas, fingiendo que seguía siendo el ejecutivo estrella de la firma. El sudor frío le bajaba por la nuca, empapando el cuello de la camisa. El camarero se acercaba con la cuenta en una carpeta de cuero negro, ese objeto que para Julián ahora representaba la guillotina. Podía sentir los ojos de su esposa brillando de ilusión, planeando un futuro que ya se había desintegrado semanas atrás. En ese momento, el dilema no era solo el dinero, era el peso de haber construido una catedral de mentiras tan alta que, al caer, aplastaría a las personas que más amaba. ¿Cómo le dices a la mujer que confía ciegamente en ti que la casa está hipotecada hasta el cuello y que has estado gastando lo último que quedaba en cenas de lujo para mantener una máscara de éxito? Julián vio al camarero dejar la cuenta y supo que el tiempo se había agotado. Justo cuando iba a inventar otra excusa patética sobre haber olvidado la cartera en el coche, una voz conocida resonó desde la mesa de al lado. «Julián, ¿qué haces aquí? Pensé que después del despido te habías ido de la ciudad». El silencio que siguió a esas palabras fue más violento que un grito. Elena dejó de sonreír. El catálogo de cruceros resbaló de sus manos y cayó al suelo, abriéndose en una página de aguas cristalinas que ahora parecían una burla. El engaño no se rompió poco a poco, se hizo añicos en un segundo, dejando al descubierto los nervios vivos de una traición que Julián ya no podía ocultar. Comenta la frase: «El silencio duele más que la verdad», si crees que Julián debería haber hablado desde el primer día en lugar de cavar su propia tumba. Elena no parpadeaba. Sus ojos, fijos en Julián, buscaban una negación, una risa nerviosa, cualquier señal de que lo que acababan de escuchar era un error absurdo. Pero Julián solo pudo bajar la cabeza. El tipo de la mesa de al lado, dándose cuenta tarde del desastre que acababa de provocar, intentó retractarse, pero el daño ya era irreversible. La humillación no era solo por el dinero perdido, sino por cada beso, cada cena y cada plan de futuro que Julián le había dado sabiendo que eran promesas vacías. Se sentía como un fraude, un actor que se había quedado sin guión frente a su público más exigente. Elena se levantó despacio, sin decir una palabra, sin escenas, solo con una decepción tan profunda que cortaba más que cualquier insulto. Julián la siguió hasta el estacionamiento, tratando de articular palabras que no sonaran a basura reciclada. «Lo hice por nosotros», soltó, y al instante quiso tragarse la frase. Era la mentira más vieja del mundo. No lo hizo por ellos. Lo hizo por su propio ego, por el terror de no ser el hombre proveedor que todos esperaban. En el coche, el trayecto a casa fue un funeral en movimiento. Ninguno de los dos miraba al otro. Julián apretaba el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos, dándose cuenta de que la pobreza económica era un chiste comparada con la quiebra emocional que acababa de provocar. Al llegar, ella no entró en la habitación principal. Se encerró en el cuarto de invitados y Julián se quedó solo en la sala, rodeado de muebles caros que ya no le pertenecían, esperando a que el banco llamara para quitarle lo último que le quedaba, el techo sobre su cabeza. La realidad lo golpeó de frente. Cuando intentas salvar tu imagen a toda costa, terminas perdiendo lo único que realmente valía la pena proteger. Cada sombra en la pared parecía un recordatorio de su cobardía. Mañana el sol saldría igual, pero el mundo que él conocía ya no existiría. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo: «Lo vi hasta el final», para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like y comparte este video para que más personas entiendan que una verdad amarga siempre es mejor que una mentira dulce. No hubo gritos ni sirenas de policía, solo el sonido metálico de las llaves cayendo sobre el pavimento frío. Miré a Marcos a los ojos y supe que todo se había terminado. No me iba a denunciar, eso sería demasiado fácil para él. Prefirió dejarme ahí, de pie frente a la casa que ya no era mía, con la ropa que ni siquiera había terminado de pagar. La próxima vez que quieras jugar a ser el más listo de la sala, asegúrate de no tener los pies de barro,
Me soltó antes de cerrar la puerta del coche. Me quedé viendo cómo las luces rojas de los frenos se alejaban, perdiéndose en la oscuridad de la avenida. En ese momento entendí que el verdadero castigo no es la cárcel, sino tener que vivir el resto de tu vida sabiendo exactamente cuánto perdiste por un minuto de arrogancia. No me quedaba nada. Ni el orgullo, ni el dinero, ni esa máscara de éxito que tanto me costó mantener. Solo era un tipo cualquiera en una calle vacía, dándose cuenta de que la verdad siempre muerde más fuerte cuando intentas ignorarla. El silencio se volvió insoportable y por primera vez en años no tenía una mentira lista para salvarme. Estaba acabado, y lo peor de todo es que yo mismo había firmado mi propia sentencia. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo "lo vi hasta el final" para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. No olvides darle like y compartir este video para que más personas conozcan esta historia.